¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, arquitecto. Vamos. Pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, arquitecto, gracias. Bien, ¿Usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Gracias. Que bueno, parece que todo bien. A ver, antes de iniciar, ¿se han tenido sesión con proyectos? Sí, arquitecto. ¿Saben dónde van a trabajar? Parece ser que en Tlayacapan, Morelos. Ajá. ¿No saben qué van a hacer todavía? Lo vamos a decidir nosotros. Vamos a hacer una investigación de la población, de los lugares, y conforme a eso ya decidimos qué hacemos. Al parecer así vamos a trabajar. Perfecto. Entonces ya se inició. Sí, arquitecto. Así como dice el compañero, vamos a ver cuál es la necesidad de la comunidad del sitio y con eso vamos a trabajar. Bien, sale. Entonces, continuamos con nuestra sesión. La sesión pasada nos quedamos en cómo confinábamos o cómo estructurábamos nuestro muro de carga. Si ustedes recuerdan así muy rápido, decíamos que debe estar confinado en la parte de abajo, en la parte de arriba y en los lados. ¿Quieres que te preste mi diadema, Clau? ¿No? ¿Quieres que te preste mi diadema o mis audífonos? Sí, ya estoy harto de audífonos, pero... Sí, creo que de jueves. Escucha. Ahí está. ¿Toda? Vamos. Apaguen su micrófono. Vamos, banda. ¿Qué pasó, banda? Sus micrófonos, compañeros, por favor. Ya, ¿verdad? A ver si se escucha. Sí, profe. Vale. Bien, entonces comentaba que para confinar nuestros muros de carga, decíamos que deben estar confinados en la parte de abajo, en la parte de arriba y en los laterales. En la parte de abajo decíamos que era una dala, si hablábamos de planta baja, una contratrave, una losa o una trave. En la parte de arriba manejábamos un cerramiento y comentábamos que este cerramiento viene a la altura de 2.10 y 20 centímetros de el cerramiento serían 2.30, que es la dimensión mínima o la altura mínima para casa habitación. En sentido vertical o en los lados, decíamos que viene confinada por castillos. Estos castillos son los que llamamos por ahí K1, K2, K3, etcétera. El nombre que le damos o la nomenclatura de K1, K2 va a estar de acuerdo a la sección y al número de varillas que va a tener cada elemento, dependiendo de cómo esté trabajando. También comentábamos que este castillo nos va a rigidizar al muro en sentido vertical para evitar que se vaya a voltear. Pero además de rigidizar al muro en sentido vertical, este castillo nos va a ligar a 1, a 2, a 3 o a 4 muros para confinarlos, ¿sí? Y que trabaje este elemento de forma monolítica. Entonces, esta es la función del castillo. La cadena de cerramiento nos va a servir para repartir la carga uniformemente repartida a lo largo de todo el eje. Recuerden que estamos manejando apoyos continuos o muros de carga. Si son apoyos continuos, significa que tiene más de 1 metro de longitud. Por lo tanto, es un muro de carga lineal. Por lo tanto, la carga que va a estar transmitiendo a la cimentación va a ser de forma uniforme a lo largo de todo el eje. ¿Sí? Ese muro que nosotros estamos construyendo va a estar formado por elementos muy pequeños.
son piezas de tabique, piezas de tabicón, que van a estar junteados o van a estar unidos mediante un mortero. Nosotros necesitamos un elemento monolítico para que podamos repartir la carga de forma axial o vertical, ¿sí? Al mismo tiempo que la estamos transmitiendo de forma lineal. Entonces, por lo tanto, si nosotros no le colocamos esa cadena de cerramiento, vamos a tener topes cuando inicia un tabique y empieza el otro. Entonces, lo que necesitamos es tener una sección monolítica. Por eso le colocamos una cadena de cerramiento, para que sea uniforme todo ese elemento horizontal y pueda transmitir la carga de forma axial sin ningún problema. La otra función de la cadena de cerramiento es ligar a esos muros en la parte superior para rigidizar a toda esa figura. O sea, imagínense ustedes su recámara, ¿sí? Tenemos 4 lados. Esos 4 lados o esas 4 paredes están construidas con un muro de tabique rojo, de tabicón pesado ligero u otro material. Esas 4 paredes que tenemos ahí para conformar esa recámara o ese cuarto están ligadas mediante castillos que están colocados mínimo en las esquinas para ligar esos 4 muros. Esa recámara o ese cuarto tiene una altura. Mínimo son 2.30. Se recomienda que eso sea, o sea, eso es lo que recomienda el reglamento de construcciones, pero nosotros nos podemos ir a 2.40, 2.50 o más, en función de lo que ustedes estén diseñando, o en función al tipo de clima, o en función al tipo de materiales, o a la dimensión del espacio. Entre más alto sea el elemento que nosotros estamos construyendo, va a tener más problemas para estructurarse. Por lo tanto, el reglamento nos dice que estos muros que no sobrepasan una altura de 2.50 deben tener un cerramiento a esa altura, a 2.10, 2.10, 2.30, 2.40 o 2.50, un cerramiento. Si nosotros, o más bien sería una cadena de cerramiento, si nosotros tenemos una altura mayor de 2.50, ese muro nos va a empezar a fallar. Al aplicar la carga de forma axial, este muro va a tender a flambearse, va a hacer esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si esto sucede, pues lo más seguro es que este elemento se desplome. Para que esto no suceda, necesitamos colocar los castillos. Pero además de eso, como ya sobrepasamos una altura de 2.50, se recomienda que le coloquemos una cadena intermedia. Por lo tanto, esa cadena intermedia a lo mejor viene a la altura de 1 metro o 1.20, dependiendo la altura que tengamos, ¿sí? Por lo tanto, la separación de la cadena horizontal no debe ser mayor a 2.50, ¿sí? Entonces, para que esto se considere, si tenemos un muro que tiene una altura de 3 metros, pues colocaríamos una cadena posiblemente a la mitad. Si tenemos un muro que tiene 4 metros, pues a lo mejor la cadena intermedia iría a 2 metros. Pero eso va a estar en función al acceso a las ventanas, etcétera, etcétera, que nosotros tengamos de dicho espacio, ¿sí? Entonces, de esa forma, confinamos este muro o estos muros para que trabaje de una forma monolítica. Ahora, los castillos que vamos a colocar, el reglamento nos dice que estos castillos no deben estar más separados de 3 metros, o bien la separación máxima de estos elementos estructurales llamados castillos no deben exceder los 3 metros. Si yo tengo un muro que tiene 4 metros, tendría que colocar un castillo a la mitad, ¿sí? La ubicación de este elemento estructural va a estar en función al espacio arquitectónico. Esto es, si yo tengo 4x4 para una recámara, en alguna parte voy a tener un acceso a ese espacio.
voy a tener iluminación y ventilación a ese mismo espacio. A lo mejor la puerta está colocada en un muro de forma central, o a lo mejor está colocada en una esquina. Si tengo 4 metros y coloco una puerta de 1 metro en una esquina, me sobrarían 3. Significa que colocaría un castillo en la esquina, después a los 3 metros el otro castillo, después tendría la puerta de 1 metro y después tendría el otro castillo a 1 metro. Ahí estoy colocando o estoy cumpliendo con las normas, ¿sí? O sea, no estoy colocando únicamente 2 castillos en esos 4 metros. Entonces, por lo tanto, estoy colocando estoy colocando un castillo adicional. ¿Qué pasa si tengo una ventana central en esos 4 metros? Colocaría un castillo en cada una de las esquinas y mi ventana quedaría al centro. En ese caso, ¿qué hacemos? Ahí tenemos varias opciones. Una es aumentar la sección de los castillos que van en los extremos. Por eso tenemos K1, K2, K3, etcétera, etcétera. O bien, colocamos nuestra ventana al centro y después le colocamos 2 castillos en cada uno de los extremos de la ventana. Esto nos va a permitir evitar que cuando el muro trabaje, abajo de esa ventana no aparezca una grieta en sentido vertical, si colocamos esos 2 castillos confinando dicha ventana. Si nosotros colocamos 2 castillos únicamente en los extremos y la ventana al centro, va a aparecer esa grieta en sentido vertical, o bien a la mitad de la ventana en la parte de abajo, o bien en los extremos de la ventana en la parte inferior, por el efecto que se está dando de la fuerza del esfuerzo que está presentando dicho muro. Esto es, tenemos un muro de carga, ¿sí?, que está transmitiendo la carga centímetro a centímetro. De repente, en la parte de abajo o en la parte superior donde existe la ventana, no tenemos muro. Lo que tenemos es una cadena de cerramiento. Por lo tanto, la cadena de cerramiento va a absorber la carga que le estamos mandando del peso de la losa o del peso de las partes superiores. Lo va a absorber esa cadena. Por lo tanto, esa cadena va a trabajar como una trave. Va a absorber ese peso y va a mandar el 50 para un lado y el 50 para el otro lado, porque no puede mandarla hacia la parte de abajo de la cadena, porque no hay nada, está hueco. Entonces tiene que soportar ese peso y mandar el 50 para un lado y el 50 para el otro lado. Y allí se encuentra que tenemos muro. Por lo tanto, esa carga va a caer hacia abajo de uno y del otro lado. Al momento en que está bajando la carga de forma vertical, ¿sí?, va a reaccionar la parte de abajo que tenemos como estructura, y va a tratar de levantarse por el efecto de la carga. Por lo tanto, ahí va a aparecer la grieta. Para que esto no suceda, tendríamos que colocar una cadena abajo de la ventana, para que esa cadena sea el elemento estructural que soporte ese esfuerzo, ¿sí?, y no sea el muro. El muro va a soportar esfuerzos a compresión. Estos muros de carga van a soportar bastante carga a compresión, pero prácticamente no van a trabajar a tensión. Ese elemento estructural que se llama muro, si nosotros le aplicamos una carga en los extremos, pues lo más seguro es que ese muro se fracture a la mitad, porque ese muro no está trabajando o no trabaja a tensión, trabaja a compresión. Entonces, por lo tanto, requiere de esos elementos estructurales para que ese muro, ¿sí?, absorba esos esfuerzos, ¿sí?, y los distribuya de forma monolítica a toda la estructura, y que de ahí se vaya a la cimentación para evitar dichas fallas estructurales. Entonces, esa es la forma como está trabajando ese muro. Entonces, por lo tanto, todo eso nosotros lo tenemos que ver al momento de estar proyectando, para ver dónde ubicamos nuestras ventanas, nuestras puertas, cómo estructuramos esos espacios, dónde van los castillos, ¿sí? Porque sabemos que todos estos elementos
son estructurales o es parte de la estructura y cada uno de ellos tiene una función específica, que al momento en que nosotros los integramos a la construcción, estamos haciendo que esa estructura o esa construcción o ese edificio trabaje de forma monolítica. Todos los elementos van a estar actuando en ese mismo elemento, ¿sí? Para que se mantenga en equilibrio toda esta estructura, ¿sí? Entonces, así es como trabaja este muro. Bien, ahora este muro, para que realmente funcione, además de toda la estructura, ¿sí? Y que los castillos trabajen de forma homogénea, tenemos que hacer algunas preparaciones. Primero, tenemos un material que está hecho a base de barro recocido, que es el tabique rojo, ¿sí? Otro material que usamos generalmente para nuestros muros de carga es el tabicón de cemento arena, y este puede ser ligero o pesado. Para estos tres materiales, tabique rojo, tabicón ligero o pesado, al momento de estar colocando ese muro o estar fabricando dicho muro, requieren del mortero que mencionábamos la clase pasada. Ese mortero lo vamos a elaborar con un aglutinante que nos venden ya en la casa de esmalte, Disculpe, mortero, ¿sí? Le vamos a agregar 6 botes de arena de 19 litros, ¿sí? Lo vamos a mezclar o lo vamos a revolver y después lo mezclamos para formar una pasta o una mezcla. Con eso vamos a sentar nuestras piezas. Arqui, ¿Sí? creo que un compañero tenía una duda. Sí, a ver. es que no me quedó un poquito claro, con lo de la cadena del cerramiento en Sí. cuanto a la ventana que va en medio. Ajá. Me perdí un poquito, entonces no sé, no entendí si la cadena del cerramiento tiene que ir a la altura del vano de la ventana o cómo para aguantar esa distribución de la carga. Sí, o sea, tenemos una cadena de cerramiento que es la que va a cerrar al muro de carga o a la estructura en la parte superior. Abajo de esa cadena de cerramiento tenemos las puertas y tenemos las ventanas. ¿Sí? O sea, yo tengo 2.30 de altura, por decir algo. Manejo 90 centímetros o 1 metro de antepecho. Y a partir de ahí manejo la ventana. ¿Sí? Esa ventana a lo mejor tiene 1 metro de altura, o tiene 1.10 o tiene 1.20 de altura. Arriba de esa ventana viene la cadena de cerramiento que está cerrando todo el muro. Esa es la cadena de cerramiento. Generalmente viene a la altura de las puertas y a la altura de todas las ventanas. ¿Sí? Esto es en la parte superior. Comentaba que si esa ventana está a la mitad del muro que tiene 4 metros, yo tengo una ventana de 2 metros por 1 metro de altura y tengo un muro que tiene 4 metros de longitud, voy a ubicar mi ventana al centro de ese muro. Por lo tanto, tendría 1 metro de un lado, 1 metro de otro lado del muro y tener una ventana de 2 y me darían los 4 metros por 1 metro de altura. Cuando yo coloco la cadena de cerramiento, me va a formar el vano para la ventana, 1 metro por 2. Cuando esa estructura va a soportar toda la carga, ¿sí? El muro, que se supone es muro de carga, va a tomar ese peso y lo va a repartir de forma uniforme a lo largo de todo el eje. En ese metro de muro no tiene ningún problema porque se está absorbiendo la carga y la está mandando hacia abajo. O sea, ese metro de muro está absorbiendo la carga y la está mandando hacia abajo. Pero de repente se encuentra con una cadena que tiene 20 centímetros de peralte, ¿sí? 13 centímetros de ancho y 2 metros de longitud. Esa cadena tiene que soportar todo el peso como si fuera muro de carga, pero no es muro de carga, es una cadena de cerramiento. Por lo tanto, ese tramo de 2 metros que tenemos ahí de cadena de cerramiento cambia su forma de trabajo. Ya no va a mandar la carga uniformemente hacia abajo, porque abajo de la cadena no tenemos muro. Entonces, ese elemento estructural que era cadena de cerramiento, aquí no tenemos nada. Aquí tenemos los muros, ¿sí? De aquí para acá 1 metro y de aquí para acá otro metro. El peso que va a soportar este elemento, ¿sí? Lo va a tener que soportar este elemento estructural llamada cadena de cerramiento.
pero esta cadena de cerramiento va a cambiar su forma de trabajo. Ya no va a repartir la carga uniformemente hacia abajo. Ahora esta carga la va a soportar y va a transmitir el 50 para acá y el 50 para el otro lado. De la mitad de esa cadena de cerramiento, el 50% de esta carga la va a mandar para este extremo y el otro 50 la va a mandar para el otro extremo. Entonces empieza a trabajar como una viga, ¿no? Empieza a trabajar como una trave. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, cuando cae la carga aquí, en donde inicia nuevamente el muro, esta carga que está aquí no se la manda al muro, sino que esta carga la transmite de forma vertical hacia abajo. ¿Sí? Cuando llega a la altura de la ventana, en la parte de abajo de la ventana, cae esa carga aquí. Entonces cae de peso. Y lo que hace es este esfuerzo. Por lo tanto, el muro en la parte de abajo reacciona de esta forma. ¿Sí? Y como el muro que tenemos aquí no trabaja a tensión, sino que va a trabajar a compresión, este elemento es rígido. Al momento en que cae la carga, ¿sí? Este muro se va a agrietar. Va a aparecer la fisura o bien a la mitad de la ventana o bien en los extremos de la parte de abajo de la ventana. Para que esto no suceda, debemos de colocar una cadena abajo de la ventana, para que esa cadena sea el elemento estructural que soporte el esfuerzo que le está mandando la cadena de cerramiento de la parte de arriba, ¿sí? Caiga ahí y después la reparta en la parte de abajo de la ventana a través de esa cadena de cerramiento. Esa cadena de cerramiento está armada con varilla. La varilla absorbe los esfuerzos a tensión y el concreto los esfuerzos a compresión. Entonces, por lo tanto, va a ser un elemento rígido, ¿sí? Que va a repartir la carga a lo largo de todo ese eje, producto de la carga que está mandando la parte superior de arriba, ¿sí? Entonces, por eso que cuando nosotros estamos diseñando, pues debemos de trabajar en conjunto o de forma integral lo arquitectónico con lo estructural, porque luego sucede esto. Tenemos un espacio de 4x4, que es una recámara, le abrimos una puerta, le abrimos una ventana, ¿sí? No checamos a dónde metemos las ventanas o dónde está la puerta y no prevemos dicha estructura. Entonces, cuando metemos esa estructura, tenemos que modificar algunos espacios, mover la ventana, recorrer la puerta, o bien cuando nos dicen, sabes que hay que meter más castillos porque este elemento está fallando o va a fallar. Entonces, eso modifica de alguna forma el proyecto arquitectónico que se supone ya tenemos definido. ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda, o lo ideal es que trabajemos en conjunto o de forma integral, arquitectónico, estructura e instalaciones. Porque luego ni idea tenemos por dónde vamos a meter las instalaciones. ¿Sí? Hidráulica, sanitaria y eléctrica. Mínimo esas 3 instalaciones. ¿Sí? Eso no quiere decir que el gas no sea importante. Lo que pasa es que la instalación de gas generalmente se recomienda que la trabajemos de forma visible. Y por lo tanto, pues la tenemos que diseñar. Porque si no se va a ver muy mal ahí nuestros tubos de gas, ¿sí? A la mitad de la ventana, ¿sí? Entonces se supone que por eso diseñamos instalaciones, ¿sí? Entonces es de esa forma como trabaja ese muro, ¿sí? Entonces ese muro está confinado en la parte de abajo, en la parte de arriba y en sentido vertical, para que esa pieza que nosotros estamos construyendo con piezas muy pequeñas, ¿sí? Si es el caso de tabique rojo, las piezas o las dimensiones con las que vamos a hacer 1 metro cuadrado de muro o 10 metros cuadrados de muro o una longitud de 4 por 2,50, etcétera, etcétera, son piezas que van a tener 25 centímetros de longitud, 5 centímetros y medio de espesor y 13 centímetros de ancho. Con esa pieza nosotros vamos a hacer los metros cuadrados de muro, o vamos a hacer nuestros muros de carga, o vamos a hacer con ello nuestro edificio de planta baja, 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, etcétera, con ese material.
O bien con el tabicón ligero o tabicón pesado, que tiene las dimensiones 25 centímetros de longitud, 7.5 centímetros de espesor y 13 centímetros de ancho. Ese es el tabicón pesado o es el tabicón ligero. Está hecho con cemento, arena, ¿sí? El tabicón pesado. Y el tabicón ligero está hecho con cemento y arena y un poco de material ligero que se llama tepojal. El tepojal es común tesontle normal que conocemos, pero en este caso es blanco. Es muy ligero, es poroso y es el que usamos o es el que usan para hacer el tabicón ligero para que tenga menor peso. Entonces, estos tres materiales, tabique rojo, tabicón ligero y pesado, son los que nosotros vamos a hacer nuestros muros. Y para estos tres materiales rige la forma de estructural que les estoy mencionando. En la parte de abajo, mediante una cadena, una dala, una losa, en la parte de arriba, una cadena de cerramiento y en sentido vertical o en los lados, con castillo, para estos tres tipos de material. Y deben tener una junta no más de 2 centímetros de espesor, ¿sí? Tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. La junta debe ser máximo 2 centímetros de espesor, con el mortero que les mencioné anteriormente, ¿sí? Este mortero tiene una especificación de 50 kilogramos de aglutinante llamado mortero, ¿sí? Y 6 botes de arena de 19 litros y más o menos 35 litros de agua para mantener o para formar una mezcla homogénea que nos va a ayudar a ir colocando pieza por pieza estos elementos hasta conformar nuestro muro de carga. Entonces, pues para esto pues hay que tener una nivelación, hay que tener una plomada, hay que meter reventones, ¿sí? Hay que tener la mano de obra, hay que humedecer, en este caso el tabique rojo, ¿sí? Tenemos las herramientas, ¿sí? O los utensilios de trabajo, ¿sí? Tenemos la mano de obra, que en este caso es un oficial y su ayudante, para llevar a cabo la construcción de dicho elemento estructural, ¿sí? En estos tres casos, o en estos tres tipos de muro, o en estos tres tipos de materiales, nosotros necesitamos hacer dientes para que el concreto penetre en ese muro y lo confine. Recuerden que tenemos dos materiales totalmente distintos. Uno es tabique rojo, el otro es tabicón ligero y el otro es pesado. Y vamos a agregar una mezcla llamada concreto, ¿sí? Pero el concreto, al momento de estar fraguando, tiende a ¿cómo se llama? Agruparse, ¿sí? Va a tender a encogerse, por decir algo, ¿sí? Entonces, ese concreto, al momento que está secando, se va a comprimir, ¿sí? Por lo tanto, si eso sucede, ¿sí? Y como tenemos un material diferente, va a haber una separación, ¿sí? Y se ve perfectamente la separación o la junta entre un material y otro material. Para que esto no suceda, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer algunos trucos al momento de estar construyendo dicho muro. Y a eso le llamamos nosotros dientes. Cuando estamos colocando el tabique, ¿sí? Agarramos la pieza de tabique y con la cuchara le hacemos un corte a 45 grados en la esquina del tabique, ¿sí? Y colocamos la pieza con ese corte ya elaborado. En la siguiente hilada hacemos el mismo corte, pero ahora lo vamos a invertir para que tengamos un zigzag de ese muro, tal y como se lo estoy indicando aquí en la figura, ¿sí? De esa forma nosotros tratamos de que el concreto penetre al muro, ¿sí?
y que no tengamos una junta completamente vertical, que le va a ser más difícil al concreto, ¿sí? Al momento de estar fraguando, cuando se está contrayendo ese concreto porque se está secando, ¿sí? Le va a ser más difícil formar esa junta constructiva, ya que ese concreto fue penetrando, ¿sí? A lo largo o a la longitud de ese muro, ¿sí? En esa parte, más o menos a 45 grados, y penetró más o menos entre 3 y 5 centímetros mínimo. Eso nos va a ayudar a que no exista una separación entre el concreto y el muro de tabique o de tabico, ¿sí? Porque si no hacemos esto, va a aparecer la fisura. O sea, esa fisura no es tan importante de forma estructural, pero sí se ve mal, ¿sí? Dicha fisura al momento, o sea, principalmente en nuestra fachada. Cuando nosotros aplanamos y después pintamos, va a aparecer esa fisura, ¿sí? Porque ese muro está trabajando, pues a lo mejor no de forma muy independiente, sí existe una separación de la estructura con el resto, ¿sí? Entonces siempre va a aparecer la fisura si nosotros no le hacemos ese dentado a dicho muro, ¿sí? Entonces, no es tan complicada, o sea, no es tan peligrosa, ¿sí? Pero estéticamente no es funcional. Entonces, pues para que la estructura sea sana, ¿sí? Pues debemos hacer todo lo que se recomienda para que nuestra estructura trabaje de forma monolítica y no tengamos ningún problema al momento de que nosotros demos acabados o al momento que nosotros entreguemos nuestra obra. Entonces, de esa forma es como nosotros confinamos nuestros muros de carga, ¿sí? Entonces, esto aplica únicamente para tabique rojo, tabicón ligero y tabicón pesado. Tenemos otros materiales que van a trabajar o se van a estructurar de forma diferente, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Oiga, profe, ¿Sí? ese diagrama que nos muestra no nos lo ha enviado por WhatsApp, ¿nos lo va a enviar? Ya se los envié. Sí, sí lo envió. O sea, por ahí les ¿Sí lo envié. envió? Ah, perdón. Sí, sí, No, o sea, Sí, ya son, lo tenemos. o sea, son ¿cómo se llama? Son cinco croquis que les he enviado. Sí, o sea, chequenlos, ya los tienen por ahí. Son cinco croquis. ¿Sí? ¿Algo más? Ah, sí, ya los vi, gracias, profe. Dale. A ver, el tiempo está por terminarse. En cuanto se acabe, se vuelven a conectar para continuar otros minutos. ¿Sale? Sí, arquitecto. Bien. Bien, entonces continuamos. Si no hay preguntas, si no hay dudas con respecto a los muros de carga, continuamos. ¿No hay preguntas? Aquí, ¿me podría meter al grupo de WhatsApp? Sí, al final de la, ¿cómo se llama? De la sesión, me mandan el correo para ¿cómo se llama? Para integrarlos. ¿Sale? O sea, los que no estén todavía me avisan para que podamos incluirlos. Ok, le mando el correo. Sale. Bien, entonces, si no hay dudas, continuamos. Bien. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, arquitecto, continuamos. Vale. Bien, entonces por ahí ya tienen las dimensiones de las piezas, de los materiales con que vamos a hacer los muros. Bien, con estos materiales tenemos varios tipos de muros que nosotros podemos formar. El más común es un muro al hilo. Así se conoce dicho muro. Y se llama al hilo porque en el desplante nuestra pieza viene colocada en sentido longitudinal. Los 25 centímetros de longitud, ¿sí? Están alineadas con la referencia que tenemos de los hilos. Tenemos el desplante, tenemos un hilo en la parte de abajo, que es donde vamos a colocar nuestra primera hilada, y tenemos un hilo en la parte superior. Entonces, por lo tanto, colocamos el hilo, el muro al hilo, es el muro que tenemos por ahí indicado, ¿sí? Está alineado en su longitud más larga, que en este caso son 25 centímetros. Entonces, ese es el muro que generalmente es el que más vamos a utilizar, con tabique rojo o con tabicón ligero o pesado. Y ese muro se llama al hilo, ¿sí? Y está colocado y está cuatrapeado
exactamente como mencionábamos, con un mortero de 2 centímetros de espesor en sentido horizontal y en sentido vertical, y debe ser cuatrapeado. Entonces, estas piezas vienen con esa dimensión. Para sacar la mitad, pues simplemente el oficial lo que hace es agarrar el tabique y con la cuchara lo parte a la mitad. Le hace el diente a cada una de las piezas y las va colocando, ¿sí? Las alinea, las pone a plomo, las pone a reventón, ¿sí? Las pone a nivel y así es como se va construyendo dicho muro. Generalmente este tipo de práctica lo hacemos en el taller, pero ahorita como pues, no tenemos clases presenciales, pues es un poco más complicado tratar de explicar esto. Pero esto lo vemos en el taller. O sea, físicamente los compañeros llevan piezas de tabique, ¿sí? Llevan cuchara, ¿sí? Llevan hilo, etcétera, etcétera. Y ahí hacemos el ejercicio para que se entienda qué es lo que o sea, cómo se lleva a cabo todo este proceso. Entonces esperemos que muy pronto reanudemos nuestras clases presenciales y si tenemos posibilidades, pues podríamos checarlo en el taller. Si no es posible en este semestre, pues seguramente para el siguiente, esto lo vamos a repetir con los otros alumnos de los nuevos semestres y ustedes pueden ingresar, ¿sí? al taller y sin ningún problema pueden asistir a las clases de construcción, pues para ver dichas prácticas que se llevan a cabo, sí, en los, ¿cómo se llama? En los semestres correspondientes.